Emanuel Novoa es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía. Él está en Lima para clausurar el primer curso certificado de poligrafía, de esta especialidad. Este método permite detectar la mentira, exactamente, y es una técnica que ha desarrollado a lo largo de los años. Vamos a saludar a Manuel Novoa. Bienvenido, Manuel, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La poligrafía, el polígrafo es para muchas personas pues un aparato, un sensor que es muy serio y que lo usan los servicios de inteligencia en el mundo, ¿no es cierto?, para saber si el espía miente o dice la verdad. ¿Allí es únicamente donde funciona el polígrafo? No, la poligrafía como tal es una disciplina científica que ha sido estandarizada por la ASTM, que es una comunidad científica que estandariza varias ciencias y varias disciplinas con el nombre de psicofisiología forense, porque nosotros lo que hacemos a través del polígrafo, que es un instrumento médico, son mediciones psicofisiológicas, es decir, que hay una aplicación de la psicología, de la fisiología y a la vez de la psicometría, que es lo que hacemos con el instrumento. Pero además de eso, el polígrafo es una disciplina forense que está clasificada como tal por la Academia Americana de Ciencias Forenses y se conoce con el nombre de evaluación forense de la credibilidad. ¿Qué es la evaluación forense de la credibilidad? El uso de tecnologías como el polígrafo, eso quiere decir que el polígrafo no es la única tecnología, y técnicas desde la psicología forense especialmente, que permiten evaluar la credibilidad de las personas, especialmente en el campo forense. Lo que pasa es que la poligrafía, en el desarrollo que ha tenido especialmente en los últimos años, quizás las últimas 4 décadas, el polígrafo pues ha venido siendo utilizado en otros elementos o instancias, como son los organismos de inteligencia, los organismos de contrainteligencia y también las empresas privadas, que es lo que en los últimos años hemos visto, ¿no? Una aplicación muy fuerte en la empresa privada, especialmente en aquellos procesos donde se necesita seleccionar personas confiables para determinados cargos y donde es necesario complementar lo que se hace en los procesos de selección con las pruebas psicotécnicas y que obviamente no permiten identificar algunas cosas que tienen más que ver con los niveles de riesgo, de seguridad que las empresas pueden tener en un momento al ubicar a una persona en un cargo sensible. ¿Se está usando entonces ahora el polígrafo empresarial, es decir, con un criterio empresarial? Existe la psicología industrial. ¿Podríamos decir que el polígrafo es una suerte de brazo tecnológico de la psicología industrial? Sí, el polígrafo se convierte en una herramienta adicional, es decir, en un elemento adicional que los psicólogos de selección, los psicólogos que manejan los temas de procesos de selección y utilizan una serie de pruebas, entrevistas, test psicológicos, complementado con el polígrafo y obviamente lo que se hace desde la esfera de la seguridad en las empresas, que son los estudios de seguridad personal. Entonces el polígrafo se convierte en una herramienta adicional para tomar mejores decisiones. Eso es lo que hace el polígrafo, complementar esa parte de la evaluación del personal. ¿Cómo se usa? ¿No es invasivo? ¿No se siente el personal maltratado cuando se le propone someterlo al polígrafo? En primer lugar, el polígrafo es voluntario. Un examen de polígrafo es voluntario. En segundo lugar, las preguntas que nosotros hacemos no son preguntas que violen la intimidad o la vida privada de una persona. A nosotros los poligrafistas profesionales nos está prohibido hacer preguntas de sexo, de religión, de política. No podemos hacer ese tipo de preguntas a una persona que está siendo evaluada, sea cual sea el caso. Puede ser un caso de investigación criminal, un caso de investigación interna porque hubo un robo en una empresa o un caso de un proceso de selección de personal. Las preguntas siempre van a estar enfocadas al tema específicamente que se nos ha sido encomendado. No podemos preguntar cosas privadas. Para nosotros eso es prohibido. ¿Y en qué áreas se usa? ¿Por qué se usa? Bueno, el polígrafo actualmente se está usando en más de 100 países del mundo. Especialmente se usa en servicios de inteligencia, contrainteligencia, policías, en empresas de toda
la mayor parte son empresas, grandes empresas, aerolíneas, por ejemplo, que tienen niveles de riesgo muy altos. Con su personal. Sí, claro, con su personal, por los temas de narcotráfico, los temas de tráfico de dinero, etcétera. También en otro tipo de empresas como grandes industrias, entidades financieras, donde hay, digamos, valores muy importantes que los accionistas han puesto en las empresas y que obviamente necesitan de una protección adicional. Claro. Y el polígrafo busca detectar la mentira, detectar el engaño desde un profesional. Si un profesional inventa o miente o está reservando algo importante, quizá no puede ocupar tal o cual cargo. Me imagino, a ver, un piloto no puede ser alcohólico, no puede ser adicto, un piloto de avión, en fin, de enorme responsabilidad. Así es como se usa. Así es como van enfocadas a eso, dependiendo del cargo que la persona va a ocupar, aquellos aspectos que las empresas son, digamos, necesitan verificar o son más sensibles. Eso impide que haya infiltración en las empresas. Un ejemplo muy rápido que pasó en Colombia: un empleado de un club, el más importante en Bogotá, se ganó la confianza de un club privado de ejecutivos y empresarios, se ganó la confianza de las directivas del club, era el profesor de squash, el hermano él era guerrillero de las FARC. Él, con la confianza que tenía, introdujo un vehículo lleno de explosivos al parqueadero y voló el edificio y murieron más de 100 personas. Sí, recuerdo. Si a él le hubieran hecho un polígrafo, le hubieran preguntado, por ejemplo, si él tenía vínculos con personas o organizaciones al margen de la ley, lo habían detectado. Pero como no hubo ese proceso, entonces hay esos riesgos. Ahí es donde entra el polígrafo a jugar un papel importante. Claramente sí. Y en este caso, ¿este sujeto fue detectado, luego fue detenido o no fue detenido? Él murió en el atentado terrorista. ¿Murió? Sí, él mismo, las FARC le hicieron una trampa a él no alcanzó a salir y volaron el carro. Bueno, la investigación vino después y se pudo saber que el hermano de él era guerrillero y cómo fue que lo infiltraron y todos esos temas. Entonces ese es lo más importante del polígrafo, pero también muy importante es el profesional que aplica la prueba. Sí, por supuesto, que es el que desarrolla, imagino, las preguntas. Para eso se tecnifica. Usted es un técnico. Sí, no, el poligrafista tiene que ser un poligrafista certificado. Se entiende que es una persona que tiene una educación o una formación universitaria, que toma un curso en una escuela certificada como el Instituto Latinoamericano de Poligrafía. Hay 29 escuelas solamente certificadas para capacitar poligrafistas en el mundo, la mayoría están en Estados Unidos. Es un curso que dura 480 horas, además de los estudios profesionales que tenga este poligrafista. La mayoría son psicólogos, abogados, investigadores criminalísticos, y obviamente que se cumplan los estándares y las escuelas enseñen los procedimientos y las técnicas validadas científicamente. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay aproximadamente 32 poligrafistas. Los que vamos a graduar mañana son 20 más, o sea que aquí en el Perú van a haber 52 poligrafistas profesionales. Y nosotros pues hemos venido aquí al Perú a apoyar a las empresas, a apoyar a las instituciones, dándole entrenamiento para que no tengan que ir a otros países o inclusive a Colombia, que es donde estaban yendo últimamente los profesionales peruanos a capacitarse. En ese orden de ideas, pues hemos hecho una alianza con una empresa local, la empresa All Security, y mañana clausuramos el primer curso y el 15 de agosto vamos a tener el segundo curso de poligrafistas aquí en el Perú. ¿Y cómo es la indumentaria? ¿O cómo es, digamos, el aparato, el polígrafo? ¿Es muy grande? ¿Implica también la silla? A ver, cuéntenos. Bueno, el polígrafo es un instrumento muy pequeño. Hoy en día no es el instrumento antiguo. Se ve en las películas que era una caja grande, iban pasando en una hoja, en el Agente 86 y todas esas cosas, iban pasando con unas plumas y marcando en una hoja. No, hoy en día son polígrafos computarizados, son más o menos de ese tamaño, muy pequeños, conectados a una computadora. Son polígrafos o las tecnologías que hoy usamos están conectadas a unos programas informáticos muy desarrollados que permiten obviamente obtener las gráficas en la computadora, hacer los análisis de las gráficas, la evaluación de las gráficas y la confrontación algorítmica que nos permite dar un diagnóstico si la persona mostró o no mostró una reacción indicativa de engaño. ¿Hay personas que pueden entrenarse para pasar el polígrafo? Ese es un mito que existe con relación al polígrafo. De hecho, en Internet usted encuentra páginas web donde supuestamente le enseñan a las personas a volar el polígrafo.
Eso existe. Pero lo que no les dicen ahí es que eso no funciona cuando el que aplica la prueba es un profesional. Ahí enseñan cosas como movimientos musculares, causarse dolor y una serie de cosas, pero lo que no les dicen a las personas es que los polígrafos hoy en día vienen acompañados, además del instrumento, con sus sensores, sus componentes y la computadora en la silla, que es una silla especial de brazos. Vienen acondicionados unos sensores que van a captar hasta el más mínimo movimiento muscular que haga la persona. Otro tipo de contramedida, lo llaman así, que pueden utilizar es la ingestión de ciertos medicamentos. Si una persona viene a un examen de polígrafo y ha ingestado un medicamento, por ejemplo, tranquilizante o estimulante, yo lo voy a ver en la gráfica, porque la gráfica va a estar distorsionada o van a estar sus reacciones totalmente planas, la frecuencia cardíaca disminuida, los ciclos de respiración disminuidos o acelerados si es un estimulante. Y yo lo voy a ver desde que empiezo el examen, yo me estoy dando cuenta si la persona está tratando de hacer alguna manipulación. Porque nosotros, los poligrafistas, nos entrenamos también en eso, en detectar ese tipo de cosas que enseñan en la red. Acuérdese también que hoy en día la gente miente más a través de Internet. Y muchas de las cosas que aparecen en Internet son engaños. Y esconde su propia identidad. Claro. Esa es la parte negra. Exacto. De la Internet. De hecho, ya se está desarrollando una tecnología para detectar mentiras en la red, para detectar mentiras en Internet. Es el sistema Avatar. Y esa es una de las tecnologías, que hacen parte de las diferentes tecnologías para la evaluación forense de la credibilidad. Hoy en día tenemos, por ejemplo, los escáneres de resonancia magnética funcional. Ahí quiero llegar, pero déjenme preguntarle antes, ¿un psicópata puede burlar el polígrafo? Porque entiendo que la verdad tiene que ver con la moral, ¿no es cierto? Y con la conciencia. Entonces, claro, cuando hay una anomalía, ya una psicopatología real, el sujeto que está siendo sometido al polígrafo no cree que está mal lo que está haciendo o lo que está diciendo, o sea, no tiene el sensor interno. ¿Pasa o no pasa un psicópata el polígrafo? Bueno, hasta hace algunos años se pensaba que no se podía evaluar un psicópata con el polígrafo. Las técnicas que se han venido desarrollando en los últimos años y unos estudios que se hicieron concluyeron que sí es posible evaluar psicópatas con el polígrafo e igual van a tener las mismas reacciones fisiológicas, pero hay que usar para ello una técnica dentro del proceso de entrevista. Es una técnica especial. Sí, claro. Hay que entender que un examen de polígrafo es un procedimiento que dura de 2 a 3 horas, donde lo más importante es la entrevista. Y en esa entrevista, cuando sabemos que se trata de un psicópata, hay unas técnicas especiales que nos van a permitir ubicar al psicópata en su realidad o en la realidad que es lo que estamos investigando y va a tener las mismas reacciones. Pero ¿cómo sabemos que se trata de un psicópata? Los mitómanos reaccionan. Depende de cómo yo le estructure la pregunta. Claro, pues que el mitómano tiene otro defecto, claro. Pero el psicópata... el psicópata, por ejemplo, asesinos es que anético. Claro, asesinos que ya han matado a muchas personas, pues que no tienen temor a la cárcel. En la entrevista, obviamente, nosotros no le estamos vendiendo el temor a la cárcel. Con el psicópata, generalmente, lo que se establece entre el psicópata y el poligrafista es un reto. Y es precisamente en ese reto donde él va a tener esa reacción, porque el reto de él es que yo no lo descubra, porque se establece ese reto en la entrevista. Entonces, es muy difícil. Sí hay algunas personas que son inexplorables con el polígrafo. Como en todas las demás técnicas, hay personas inexplorables. Por ejemplo, una persona con demencia. Una persona con demencia senil, un loco, una persona con demencia, no puede ser evaluado porque no vive en la realidad. ¿Una persona con retardo mental? No, una persona con retardo mental no puede ser evaluada. Son personas inexplorables. Un niño menor de 12 años, por ejemplo, es inexplorable porque vive en un mundo de fantasía. Entonces sí hay personas que no se pueden explorar, pero muchas de los psicópatas sí se pueden evaluar y no van a pasar el polígrafo. O detectar, por lo menos. Claro, sí, los vamos a detectar en la mentira, sí, claro. Sí. Muy bien. Bueno, entonces hay más técnicos peruanos ya especializados y más empresas peruanas capaces de prestar este servicio. Sí, en el Perú ha venido creciendo la poligrafía. Hay empresas locales que dan o brindan el servicio de poligrafía. En Colombia estamos inclusive en ese momento a puertas de que el polígrafo sea
aprobado, un proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate en el Congreso de la República para que sea incluido en el Código de Procedimiento Penal como un medio de prueba, porque como le dije, el polígrafo nació Es decir, que sea para la un investigación accesorio, criminal. No solo de la policía, sino también de la Fiscalía. De la Fiscalía y de la Justicia, sí. Que es donde quizás la poligrafía puede prestar un mayor servicio, apoyo. sí. ¿Por qué? Hoy en día sabemos que las cárceles están congestionadas, que en muchas cárceles hay personas inocentes y que después de 5 o 10 años le dicen qué pena, no sabíamos que usted era inocente. Lo siento. Lo siento mucho. Se pierde mucho tiempo en los procesos, entonces el polígrafo puede ayudar a eso, a agilizar la aplicación de justicia, a descongestionar los procesos penales. Lo que pasa es que hay muy poco conocimiento, ¿no? Muy poco conocimiento de esto, y esto es un trabajo de difusión. Si nosotros miramos los códigos de procedimiento penal nuestro, no existe ninguna razón para que no se admita, porque cuando una persona que dice ser inocente y frente a él hay 3 testigos y es su palabra contra la de 3 testigos que pueden estar comprados, pueden estar manipulados o pueden estar equivocados, porque el testigo también se equivoca, él tiene el derecho a pedir un examen de polígrafo dentro del concepto de la libertad probatoria, y eso lo traen todos nuestros códigos. Sin embargo, en Colombia hemos querido ir un poquito más y hay un proyecto de ley específico que dice tácitamente que el polígrafo pueda ser admisible como medio de prueba desde la óptica de la voluntariedad. Eso sí, que la persona que dice ser inocente, dice yo soy inocente, hágame un polígrafo para demostrar que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Porque la prueba, realmente, la prueba ¿dónde radica? ¿Dónde reside? En la persona. Nadie más que él sabe si mató o no mató, si robó o no robó. Por eso, en esta serie que tiene tanta, claro, tanto de ficción, pero tanto también de acción, que se llama Lie to Me, que seguramente usted es un aficionado. Sí. ¿Cómo no? No se usa el polígrafo. Por eso, porque ellos están buscando el mentiroso que está tratando de ocultar la verdad, digamos, tiene una función al revés. Ustedes están, a través de la poligrafía, más bien tratando de verificar que las personas que quieren someterse voluntariamente dicen la verdad, que es al revés, ¿no es cierto? Bueno, sí, en la serie de Lie to Me lo que se hace uso es de unas técnicas que son los análisis del comportamiento verbal y no verbal, algo del análisis de las microexpresiones, que de hecho nosotros las hacemos en la entrevista, nosotros los poligrafistas recibimos ese entrenamiento, pero esos son indicadores solamente que nos permiten a nosotros profundizar en las entrevistas. Porque de todas maneras esas técnicas que se usan allí, la técnica cinética o la técnica del análisis de microexpresiones, científicamente se ha demostrado que no tienen mucha efectividad. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos culturales que influyen allí. Por ejemplo, decir que una persona está mintiendo porque cuando yo le hago la pregunta no me mira a los ojos, no necesariamente es un indicador de engaño. Hay personas que por su nivel cultural nunca lo miran a uno a los ojos. O por cierto, digamos, respeto o cosas por el estilo. O por problemas Exacto, psicológicos. o problemas psicológicos. Entonces, científicamente eso está muy rebatido. Sí hay algunos indicadores que de hecho nosotros los analizamos, pero no para dar un diagnóstico. La diferencia es que lo que nosotros vemos en ese tipo de películas son diagnósticos subjetivos, mientras que lo que nosotros hacemos son diagnósticos objetivos, porque lo que medimos nosotros es la reacción fisiológica, la tomamos en las gráficas, así como un cardiólogo toma un electrocardiograma y mira si hay alguna enfermedad cardiovascular. Nosotros lo que hacemos en las gráficas es mirar si hay reacciones fisiológicas indicativas de engaño. Y al confrontarlas con el algoritmo, pues vamos a dar un diagnóstico mucho más objetivo. Es decir, medimos reacción fisiológica o reacciones fisiológicas de una manera objetiva. No basamos nuestras conclusiones en aspectos subjetivos. Sí usamos esas técnicas, pero para profundizar en la entrevista algunos aspectos. Y cuando una mujer oculta su edad, ¿ustedes pueden desentrañarlo? Bueno, si le hiciéramos esa pregunta, pues sí, claro, y miente la vamos a descubrir, claro que sí. Las preguntas que se hacen en poligrafía son preguntas directas, ¿no? Si la persona estuviera mintiendo con relación a su edad, pues la pregunta más lógica que yo le haría es, ¿miente usted al decir que tiene 35 años? Y si está mintiendo, pues va a tener reacción fisiológica. Pero las preguntas que hacemos en poligrafía son preguntas... Claro, no le podría usted preguntar cuántos años tiene.
Sí, claro, ¿También? claro, ¿Se puede plantear la claro, es que pregunta en de la diferente primera manera? parte, cuando nosotros tomamos los datos, porque tenemos que tomar los datos biográficos, una de las preguntas es la edad, el nombre, el número de cédula, etcétera. ¿Y eso con el polígrafo puesto? No, eso es en la fase de entrevista. La parte de la medición fisiológica es al final y se escogen las preguntas que se van a hacer dependiendo lo que se está, o el propósito del objetivo del examen. De todas maneras, la persona conoce las preguntas que le vamos a hacer cuando le hacemos la medición fisiológica, porque nosotros repasamos con la persona las preguntas previamente. Le decimos, mira, ahora vamos a pasar a la medición fisiológica y las preguntas que yo le voy a hacer a usted en el examen son estas, no son más. Yo no le voy a hacer preguntas de sorpresa. De hecho, son preguntas estructuradas que no admiten como respuesta sino un sí o un no. No podemos hacer preguntas que violen la intimidad, no podemos hacer preguntas que violen la privacidad, preguntas de sexo, religión, política, nada de eso podemos hacer porque está prohibido para nosotros. Son preguntas directas que siempre la persona va a conocer. La persona es consciente de lo que se le está preguntando. De hecho, se lo hemos preguntado en la entrevista. Y antes de la medición le decimos, bueno, yo le he preguntado muchas cosas en la entrevista, ahora voy a tomar una de esas preguntas y voy a medir sus reacciones fisiológicas. Si usted me miente, pues sabe que va a tener esa reacción fisiológica y ahí va a quedar registrado. Entonces, eso es lo que se hace con las preguntas realmente, son preguntas estructuradas. Y si una pregunta fuese muy importante como el tema de la edad, pues claro que cogeríamos la persona en la mentira. Hoy estoy usando, digamos, un espacio claro. bastante Sí. delicado en el género femenino. En el género masculino también, hoy en día los hombres también se quitan la edad. Y se pintan el pelo Sí, también, es verdad. se pintan las canas y todas esas cosas. Es sí. verdad. Ahora, ¿qué profesional es el más indicado para capacitarse en poligrafía? ¿Usted es psicólogo, Manuel? ¿Usted más bien ha estudiado algún tipo de sociología, antropología y se ha especializado en inteligencia? Yo tengo ¿Cuál es su formación de profesión? inteligencia, de hecho soy oficial retirado de la policía en Colombia, he estudiado criminalística, de profesión soy administrador de empresas, soy el pionero de la poligrafía en Colombia, no había poligrafía en Colombia hace 14 años. Digamos que las profesiones que más se relacionan, lo que hemos visto por las personas que estudian poligrafía, en grandes proporciones los psicólogos, ¿no? En Colombia el 38% de los poligrafistas son psicólogos y en Colombia hay 700 poligrafistas. Hay abogados, hay personas como yo de inteligencia, criminalísticos y de otras profesiones, hasta periodistas. En Colombia hay 4 periodistas que han estudiado poligrafía. Suena muy atractivo. Sí, claro, ustedes están entrenados, ustedes reciben cierto entrenamiento para la detección de la mentira, O ¿no? lo desarrollamos. Desarrollan Sí. ese aspecto, claro que sí. Es Entonces, más autodidacta en realidad sí, en la prensa, ¿no? claro, digamos que lo importante aquí es la calidad del curso que tome la persona, que sea una escuela certificada y que obviamente la enseñanza sea sobre las técnicas que están validadas científicamente, los procedimientos validados científicamente y que cumplan todos los estándares de ASTM, que es la que estandariza la educación. Y otra cosa muy importante, la actualización, porque como todo profesional, un médico, un abogado que no se actualiza, pues se queda en la obsolescencia. En poligrafía pasa lo mismo, nosotros estamos obligados a tomar cada 2 años 40 horas de educación continuada para mantenernos al día en digamos, los avances tecnológicos, los avances en técnicas. Pero digamos que sí, el mayor número de estudiantes son psicólogos, abogados, administradores de empresas, personas con esos niveles de estudios y de experiencia en el campo de inteligencia. Y en el Perú ya hay 57 capacitados. Con los que graduamos mañana serán 52 poligrafistas. 52. 52 en el Perú, sí. Tengo entendido que hay un buen número de psicólogos, otras personas de inteligencia, contrainteligencia. Vemos que la poligrafía en el Perú se está desarrollando de una manera muy seria, de una manera profesional. Como director de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, lo que hemos venido difundiendo en los países de América Latina es la importancia que la poligrafía se desarrolle bajo los estándares y los parámetros científicos. Porque también es cierto que una persona que opera un instrumento de polígrafo sin la formación que necesita esto, pues va a cometer muchos errores. Claro. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos, que es el nombre, el prestigio, el futuro, la libertad y hasta la vida de una persona. Es algo muy serio y lo que hacemos nosotros a través de la asociación es difundir las buenas prácticas. Afortunadamente aquí en el Perú tenemos conocimiento de que la poligrafía se está utilizando de manera adecuada
y esperamos que si hay un crecimiento, como lo estamos viendo que está o que va a suceder, pues que se siga dando bajo esos parámetros de buenas prácticas. Muchísimas gracias y que así sea, en su país y en el mío. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la acompañarnos invitación. esta noche. Muchas gracias. Hemos conversado entonces con Manuel Novoa, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Poligrafía. Ahora vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Mira quién habla.